Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Estamos en este domingo 25 de septiembre, ya el último domingo de este mes, y donde especialmente también tenemos la ocasión, junto a toda la iglesia chilena, de encontrarnos para celebrar la Eucaristía, pero a la vez también una oración especial por Chile, por nuestro país, por la paz y por tantas necesidades que tenemos. Como acostumbramos, vamos a leer primeramente el Evangelio, el texto de Lucas en esta oportunidad, capítulo 16, del 19 al 31. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yace un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros iban a llamar sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en la vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí no puedan hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado este texto del Evangelio de San Lucas. Como primera cosa podemos hacer una memoria muy rápida del domingo pasado, donde el texto nos hablaba justamente de un administrador que tenía cierta inteligencia, cierta astucia. Lo encontraron haciendo malos negocios con el capital de su patrón, y él entonces encontró mejor cosa que hablar con sus amigos y rebajarle la deuda para poder así ser recibidos por ellos. Hacia el final del texto, el Señor dice que no se puede servir a 2 señores. Por un lado el dinero y por otro lado a Dios. Y este texto de hoy día está en continuidad en el evangelista Lucas con este que acabo de mencionarle. Aquí encontramos este pasaje, esta parábola que Jesús nos regala hoy día. Le está hablando a los fariseos, le está hablando a gente que tiene cierto poder en la sociedad de su tiempo. Le está hablando a personas que son líderes y que tienen siempre esta cercanía de hacer tanto bien a las personas o inclusive también a veces hacer lo contrario, cierto mal. Y en esta enseñanza de Jesús, entonces coloca esta parábola, ¿no?, de un hombre rico que lo pasa muy bien, como nos dice el texto del Evangelio, en banquetes, con los amigos, etc. Pareciera que nada le importa, solamente le interesa su propia vida y su propio bienestar y pasarlo bien. Y por otro lado está en la puerta de la casa de este rico un hombre que tiene nombre, que es Lázaro. En el Evangelio y en la palabra de Dios siempre, sobre todo en el Evangelio, los pobres tienen nombre.
Los ricos normalmente no tienen nombre, salvo algunos. Pero en este caso, este rico no tiene nombre, pero sí el pobre que está en la puerta de su casa y se llama Lázaro. Y él, bueno, es miserable, pobre, espera poder tocar algo de las migas que caen de la mesa de este rico, pero ni eso tampoco les toca porque no le permite entrar, ¿no? Recordemos que estas migas tienen que ver que eran como una especie de servilleta, o sea, los que están sentados a la mesa se limpian las manos con migas de pan, y esto lo tiraban. Pero esto ocurría adentro, no afuera, donde estaba Lázaro. Y ni eso, y para mal de la exclusión y la gravedad de aquello, el texto dice que hasta los perros iban a lamer su llaga. Entonces Lázaro no solamente es pobre, sino que es excluido, y es pobre entre los más pobres. Ocurre que ambos mueren, nos cuenta el texto, y la suerte de ellos aparentemente cambia. Lázaro está junto a Abraham, y por otro lado el rico está en el infierno, digamos, en el lugar donde no hay vida. Esta parábola, queridos hermanos, claro, uno la puede proyectar hacia el futuro, ¿no? Hacia la vida eterna. Y ciertamente el Señor juzga la vida de cada uno. Pero es una parábola también que apunta al presente. Al presente. Recordemos que el rico interviene diciendo, mire, que Abraham vaya y hable, no sé, o sea, que Lázaro vaya, y para que mis hermanos no vengan a este lugar de tormento. Entonces, apunta al presente. Este rico tiene otros hermanos que él está muy preocupado porque seguramente llegarán al mismo lugar donde estaba él. Y hacia el final, entonces, claro, encuentra la paz esta figura de Lázaro. Y en Lázaro, la vida de todos los excluidos, la vida de los pobres, la vida de los que la pasan mal, de los necesitados. Nuevamente, en el texto del Evangelio, uno puede sorprenderse con la figura de Abraham, porque recordemos que Abraham al inicio, en el relato del Éxodo, del Génesis, aparece Abraham regateando con Dios por la salvación y interviene este Abraham que interviene, que es mediador de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Aquí lo encontramos, otra imagen de Abraham, así casi desconocido, ¿no? Inmisericordia, no tiene compasión. Por otro lado, encontramos también a los preferidos de Dios, este Dios que tiene una relación especial con los pobres, con los necesitados, porque justamente ellos, y colocándose desde el lugar de ellos, entonces podemos hacer camino siempre de salvación y de vida desbordada y plena. En esta mirada desde el Evangelio, desde el proyecto de Jesús, desde el reino. Ahora, si yo miro la realidad desde el sistema del mercado hoy día, ciertamente que no hay ninguna posibilidad, si alguien quiere irle bien, ganarse del lado de Lázaro. Más bien el rico es el modelo para todos aquellos que quieran enriquecerse, pero siempre la riqueza, cuando no es compartida, cuando no se vive desde la solidaridad, cuando el rico no es capaz de reconocer al pobre y a los Lázaros de este tiempo, entonces se pierde el rico, pero también podemos perdernos cada uno de nosotros. Entonces que el Señor nos ayude, queridos hermanos, para que podamos reconocer el rostro de Jesucristo, pobre y crucificado, en los pobres y necesitados de nuestro tiempo. Para que descubramos que desde el Evangelio, desde el reino de Jesús, desde la práctica de Jesús, tenemos que ubicarnos y aprender a mirar el mundo bajo otras coordenadas, en la coordenada desde la misericordia, desde el perdón, desde el amor al prójimo, desde el reino y desde los pobres. Para que aprendamos también a la luz de esta palabra que el camino de la pobreza evangélica vivida por Jesús, por los apóstoles, por San Francisco, San Antonio y por tantos santos es el camino también de salvación. Para que podamos descubrir que todos estamos invitados, ricos y pobres, a ubicarnos desde los necesitados y desde ahí poder construir un modelo de sociedad, de cultura, de comunidad cristiana,
distinto en tantos aspectos de lo que hoy día tenemos. Que el Señor nos acompañe, nos ayude a caminar en fraternidad, a caminar a pie, a reconocernos hermanos, hijos de Dios. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, que pasen un muy buen domingo y que todos recemos por nuestra patria.